el desarrollo profesional es el fruto de la planeación de la carrera y comprende los aspectos que una persona enriquece o mejora para lograr sus objetivos dentro de cierta organización. Se puede dar mediante esfuerzos individuales o por el apoyo de la empresa donde se elabora. También depende de cómo actualmente disponemos y aceptamos la manera de lograr nuestras metas, obteniendo de mejores niveles de desempeño, y es la forma más segura de lograr promocionar y reconocer nuestro trabajo, donde podemos identificarlas como habilidades directivas. Las habilidades directivas o diferenciales son las capacidades, habilidades y conocimientos que una persona posee, especialmente en el liderazgo. Estas constan de 3 diferentes grupos a dominar para ser exitoso, las cuales son: habilidad conceptual, donde formulamos y analizamos nuestras ideas. Por ejemplo, cuando analizamos una situación en la que nos encontremos con la necesidad de buscar una solución, utilizamos nuestra lógica precisa en el análisis de información para al fin tomar la decisión que nos parezca mejor. Habilidad técnica. Esta involucra principalmente el conocimiento y la experiencia. Por ejemplo, el tener conocimientos básicos sobre informática para la realización de tareas digitales, como lo es el programa de presentaciones gráficas PowerPoint. Otro ejemplo también sería el aplicar los conocimientos de taquigrafía y transcripción. Y por último tenemos lo que es la habilidad humana, que como su término lo dice, es la principal habilidad para interactuar con la gente. Por ejemplo, cuando escuchamos, observamos, comprendemos y relacionamos ideas con eficacia para trabajar un tema en equipo. También en la manera en la que nos damos a entender con nuestras palabras o en alguna plática con amigos o compañeros, desarrollando más nuestro lenguaje y la manera en que nos comunicamos en nuestra sociedad. Además, las habilidades directivas se encuentra también la evaluación del autoconocimiento, la cual nos indica que es el resultado de la reflexión que una persona hace sobre sí mismo. Además que también participan otras personas que le brindan información a esa misma persona. Es decir, que otras personas den su punto de vista hacia mí, de mi físico o manera de actuar. Ahora, nosotros mismos podemos realizarnos un autoconcepto. Para esto es importante realizar lo siguiente. En primer lugar, podemos mirarnos al espejo, observarnos bien y ver qué es lo que nos agrada de nuestra persona, tanto físico, al igual que pensar en nuestra manera de pensar, actuar y en la forma en que vemos las cosas. Y en segundo lugar, podemos pedirle la opinión a alguien más, qué es lo que piensa de nosotros, qué es lo que piensa de nuestra personalidad, cómo nos ve esa persona, y así también tener otro punto de vista diferente al de nosotros mismos. Otro punto importante es que hay que tener cuidado al realizarnos un autoconcepto, ya que existen barreras que nos impiden realizarlo de una manera adecuada. Por ejemplo, la dificultad de reconocer nuestras debilidades. No mejoramos nuestras actitudes y seguimos dañando a terceros, pensando siempre que nunca tenemos la culpa de nada. Esto incluye la arrogancia, el rechazo a la retroalimentación de los demás. Incluso no podemos identificar que nuestro concepto está sobrevalorado o subvalorado, ya que la construcción de nociones que vamos formando nos van alejando de nuestra realidad, tanto en aspectos físico como intelectual y social, dándonos entonces una idea equivocada. Y así como hay barreras, también hay estrategias que mejoran el autoconocimiento. Por ejemplo, escribir un diario o escribir lo que hice en el día, qué me gustó y qué es lo que me disgustó. Así tendré una idea de por qué actué como actué, analizando ideas y mejorando aquellos aspectos que no me ayudan en mi personalidad. Otro ejemplo es realizando test online
que estos simplemente son cuestionarios de personalidad y que ayudan a despejar dudas y nos acercan a un resultado pues más exacto acerca de nuestro comportamiento y de nuestra manera de pensar, al igual que preguntarle a familiares o amigos qué es lo que piensan de nosotros. Los principales beneficios de hacernos un autoconocimiento es que nos ayuda a tomar decisiones, desarrollamos nuestras habilidades y descubrimos el porqué de nuestra forma de actuar. Y así nos damos a saber cómo podemos mejorar. También se tiene que conocer bien lo que es el concepto de indicador del estilo cognoscitivo, que también forma parte del desarrollo profesional, donde este habla principalmente de diferentes maneras en las que podemos percibir nuestra realidad en nuestro entorno, procesando la información que obtenemos mediante esa percepción. La almacenamos en nuestra memoria, la recordamos y pensamos sobre ella. Algunas teorías de los estilos cognitivos no cumplen con lo siguiente. Cada persona tiene un estilo predominante y las personas con estilos diferentes aprenden diferente y no influyen las competencias. Esto se debe a que las pruebas que realizan para clasificar los estilos confunde las habilidades con estilos. Los estilos de aprendizaje existen, pero se tiene que seguir estudiando para saber cómo clasificarlos y a través de qué métodos. Entonces, los estilos cognitivos nos hacen ver la realidad de una manera particular y fijarnos más o menos en determinados aspectos. Por ejemplo, los estilos se clasifican como analítico y no analítico, general versus minucioso, nivelado versus agudo, dependiente versus independiente, impulsivo versus reflexivo, automatizado versus reestructurado, convergente versus divergente, serial versus logístico, adaptador versus innovador, razonamiento versus intuición, visualización versus verbalización y visual versus auditivo y kinestésico. También está la teoría de Piaget, donde cita el ejemplo de un niño que cree que la luna y las estrellas lo siguen en una caminata nocturna. Al entenderse que tal es el caso, de sus amigos debe separarse de sí mismo de un objeto, dando como resultado la teoría de que la luna está inmóvil o se mueve independientemente de otros agentes. Escala de locus de control. Esta hace referencia a lo que creemos que tiene control sobre nuestra vida. Puede ser interno, que es cuando creemos que tenemos todo el control de lo que nos pasa, o externo, cuando creemos que son otras personas o las circunstancias las que dominan nuestra vida. Locus de control externo. Esto es cuando creemos que lo que nos pasa es culpa o responsabilidad de otra persona. Por ejemplo, la suerte, el karma, Dios, entre otras cosas. Una situación que suele pasarnos cuando utilizamos el locus de control externo es cuando tenemos un fracaso. Creemos que ha sido por mala suerte y no porque no haya sido que nos esforzamos todo lo que deberíamos. Las personas que suelen utilizar este locus de control externo son más propensas a atribuir a otras personas los éxitos y fracasos y pensar que no pueden hacer nada para cambiar su situación. Tener sentimientos de esperanza y sufrir indefensión aprendida. Locus de control interno. Ocurre cuando creemos que lo que pasa está en nuestras manos. Cuando una persona es capaz de salir adelante, aunque existan fuerzas externas que las desestabilicen. Estas personas son propensas a tener sentimientos de autoeficacia, tomar decisiones, ser independiente y tener éxitos. Entonces, tener un locus de control interno es la clave para mantenerse motivado. Para esto se deben resolver problemas de la vida cotidiana y tomar el tiempo para aceptar el hecho de que fueron mis acciones las que resolvieron el problema. Ahora, comprensión y apreciación de las diferencias individuales. La comprensión es cuando entendemos, justificamos y contenemos algo. Para empezar, la apreciación es el tiempo
que le dedicamos a comprender los pequeños detalles que nos rodean, apreciándolos en su preciso momento. Las diferencias individuales nos ayudan a desarrollar la capacidad de diagnosticar las diferencias importantes entre las personas con las que interactuamos. Son aquellas características o rasgos que diferencian a las personas de las demás, ya que el psiquismo de cada persona se procesa y elabora de distinta forma. Todo individuo tiene una personalidad con ciertas características de sus decisiones, su capacidad intelectual y desarrollo personal. Tenemos diferencias individuales, pero tenemos que aprender a desarrollar más conocimiento para entender que una sociedad cambia por medio de saberes y enseñanzas para cosas positivas. Otro punto importante dentro del desarrollo profesional es saber cómo manejar el estrés. Para ello, el estrés es el conjunto de reacciones fisiológicas que se presentan cuando una persona sufre un estado de tensión nerviosa, producto de diversas situaciones en el ámbito laboral o personal. Existen varios tipos de estrés. El estrés normal, que son aquellas reacciones fisiológicas que se dan en nuestro organismo ante determinadas situaciones. El estrés patológico es cuando el estrés se presenta de manera intensa, por periodos prolongados, y es muy probable que nos cause daños físicos y psicológicos, transformándose en un estrés crónico y nocivo que puede provocar crisis de llanto, depresión y diversas afecciones físicas. El estrés postraumático es aquel que se presenta después de haber pasado por alguna situación aterradora. Por ejemplo, un accidente automovilístico o un terremoto, donde los niños son más propensos a sufrirlo. El estrés laboral es el conjunto de reacciones nocivas, emocionales y físicas que se producen cuando las exigencias en el ámbito laboral superan los recursos, las capacidades o necesidades del trabajador, teniendo entonces dos tipos de estrés. En general, el estrés físico y el estrés emocional, donde el estrés lo podemos manejar de diversas maneras, como la tensión que nos ocurre en situaciones estresantes, haciendo cambios emocionales y físicos, ya que el deseo de cambiar determina el nivel de cambios que ocurrirán. Por ejemplo, eliminar los pensamientos negativos, planear actividades al aire libre, tomarse descansos, compartir con amistades y escuchando música. No olvidemos que también para el desarrollo de habilidades profesionales contamos con la necesidad de solucionar problemas en distintas ocasiones. Para ello, se realizan los siguientes pasos para la solución analítica de problemas. En primer lugar, debemos saber definir el problema. Podemos realizar un diagnóstico de la situación para enfocar el problema real y no solo los síntomas. Por ejemplo, determinar de quién es el problema, a quién le está afectando y quién es el afectador, o qué cosa es la que afecta. También diferenciar los hechos de opiniones, identificar si se viola alguna norma y evitar planear el problema como una situación disfrazada. Generar alternativas. Simplemente realizar un diagnóstico de la situación para enfocar el problema real y no solo de sus síntomas. Por ejemplo, asegurarse de que todos los individuos implicados generan alternativas y especificar las que solucionan el problema. Evaluación de estas alternativas, donde solo se consideran las ventajas y desventajas cuidadosamente cada una antes de hacer la selección final. Y por último tenemos lo que es el paso de poner en práctica la solución y hacer un seguimiento, donde llevamos a cabo la solución y le hacemos seguimiento. Por ejemplo, ponerla en práctica en el momento adecuado y con la consecuencia correcta. Brindar oportunidades para la retroalimentación y establecer un sistema de supervisión continua. Otro punto importante es evitar activas limitaciones
que nos impiden la solución de problemas. Con esto me refiero a que no siempre los directivos aplican los 4 pasos, además de que no garantiza que el individuo resolverá eficazmente el problema. Otro ejemplo son los bloques conceptuales, donde limitan el número de soluciones alternativas, son inconscientes y son el resultado de los procesos de pensamiento al enfrentar problemas. Ahora, mi invitación es utilizar el pensamiento creativo para superar estos bloques conceptuales, reuniendo mucha información y usarla para generar una gran cantidad de ideas. Para ello necesitamos de una buena preparación, incubación, iluminación y la verificación. Tenemos que hacer familiar lo extraño y extraño lo familiar. Por lo que quiero decir que expresemos aquello que no conocemos en algo que sí, y luego revertir el proceso nuevamente. Y como dijo Albert Einstein, si buscas resultados, no siempre hagas lo mismo.